Buenos e informados días. Hoy es lunes 26 de enero. Bienvenidos a Semanalmente. Wow, ya la próxima semana es febrero y seguramente digan, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? Yo les anticipé el programa pasado que me encanta cambiar, me encanta mejorar y leí sus comentarios y dije, bueno, hoy que viene un programa, la verdad es que con mucho contexto, muy recargado, dije que mejor que también cambiemos un poco aquí el ambiente en el que estamos. Les anticipo que este programa es tal como me han dicho que les gusta, me voy a meter muy a profundidad a todo lo que pasó la semana pasada. No sin antes hacer como un contexto breve, porque el programa pasado yo abordé de forma muy superficial el tema de Groenlandia. Súper superficial. Y resulta que Trump me la volvió a aplicar y en cuestión de horas elevó el tono a tal grado que muchos reconfirmamos el reordenamiento global. Para entender esta historia, tenemos que revisar punto por punto qué fue lo que pasó y con esto sí les estoy confirmando que el programa de hoy es un tipo especial como el de Venezuela. Así que recomendación de la casa, pónganse cómodos para estar incómodos, tal como yo estoy el día de hoy. Dejen de lado el celular o cualquier distracción y regálense estos minutos para entender qué fue lo que pasó. Como lo platicamos el programa pasado, fuerzas europeas se unieron en torno a la defensa de Groenlandia. La historia subió de tono cuando Trump amenazó con imponer aranceles a los países que se unan en defensa de Groenlandia. Y así llegamos al 17 de enero, cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió públicamente a responderle a Trump y calificar las amenazas arancelarias de Estados Unidos como inaceptables. Para rematar, verbalizó que Europa no puede ni debe ceder ante presiones o intimidaciones. Y aquí haré una pausa porque es importante que dimensionen que Macron no está hablando solo como presidente de Francia. Está hablando como una de las voces políticas que intenta marcar la línea del bloque europeo completo. Este mensaje es prácticamente decir que si Estados Unidos cruza la línea, Europa va a responder y lo hará unida. Un día después, el 18 de enero, el tono sube otro nivel, pues en varias capitales europeas empieza a circular algo mucho más concreto. Un paquete de represalias comerciales que podría alcanzar hasta 93,000 millones de euros en aranceles contra productos estadounidenses. Ahora, esto en política no es una vil declaración simbólica. Esto conforma un golpe comercial sumamente serio que aparte está diseñado para que te duela. Ahora, al mismo tiempo, y esto es importante, la Unión Europea intenta sostener dos cosas a la vez. Por un lado, mantiene abierta la vía diplomática, pero por el otro, empieza a poner todas las herramientas sobre la mesa. O como decimos en Monterrey, meter toda la carne al asador. Ese mismo día aparece un concepto que quizá no es tan conocido, pero es clave en esta historia: el instrumento anticoerción de la Unión Europea. En palabras sumamente simples y cristianas, este es un mecanismo que permite a la Unión Europea responder cuando un país externo intenta forzar decisiones políticas o estratégicas usando presión económica, tal cual lo que ha estado haciendo Estados Unidos. Y las medidas van desde restricciones comerciales hasta limitar el acceso al mercado europeo en sectores específicos. Y todo esto ocurría mientras en Washington flotaba una fecha que prende alarmas: el 1 de febrero. Me dirán ustedes, ¿por qué? ¿A poco porque empieza el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión en México? Claro que no. El 1 de febrero prendía las alarmas porque es el momento en el que podrían entrar en vigor los nuevos aranceles estadounidenses que iban a afectar directamente a países europeos. Ante esto, el discurso europeo se endurece todavía más y en voz de ministros de Alemania y Francia salen a decir que Europa no va a aceptar ser chantajeada. Por cierto, ellos usan la palabra blackmailed, que significa chantaje en inglés. Y ellos que la usen no es nada casual, ya que están diciendo que esto ya no es una diferencia comercial normal, sino una estrategia de presión
política. Ante esto, no hubo respuesta formal de Estados Unidos, pero quedó claro que lo que está en juego es hasta dónde está dispuesto Trump a empujar los límites y hasta dónde está dispuesta Europa a resistir. Ese mismo lunes 19 de enero, Trump envió una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. Esta carta estaba llena de resentimiento y advertencia. Trump mezcló dos cosas que en teoría no deberían mezclarse jamás. Primero, el Premio Nobel de la Paz, en donde él externa que ya no se siente obligado a pensar únicamente en la paz. ¿Esto por qué? Pues no le dieron el Nobel de la Paz. Y eso, dicho por el presidente de Estados Unidos, la realidad es que ya es una señal alarmante. Pero luego viene lo verdaderamente grave, porque Trump escribe que el mundo no está seguro si Estados Unidos no tiene control completo y total de Groenlandia. Y para reforzar su argumento, afirma que Dinamarca no es capaz de proteger adecuadamente Groenlandia frente a amenazas externas. Básicamente salió a cuestionar directamente la soberanía y la capacidad de un aliado europeo. Ay, Ben, qué padre que ya llegaste. Vente aquí conmigo. Noruega respondió rápido, aclaró que el Comité Noruego del Nobel es independiente del gobierno y que el Poder Ejecutivo del país no decide a quién se le otorga el premio. Todo esto constituye la antesala del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en donde al día siguiente, el martes 20 de enero, arrancaba la reunión anual. Y miren, yo ya no sé si Trump se inspiró en el personaje de Derbez de El Diablito. ¿Se acuerdan cuál? El que tipo le metía y que... Porque, a ver, apoyo audiovisual, por favor. Bueno, pareciera que Trump dijo, hoy yo soy el diablito, y el 20 de enero, cuando arrancaba la reunión anual del Foro Económico Mundial, tuvo la idea de romper con los códigos básicos de la diplomacia internacional y procedió a publicar los mensajes privados que intercambió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y no estamos hablando de una filtración ni anónima, ni que lo hayan hackeado. No, Trump dijo, vámonos, los voy a subir literalmente a Truth Social. Y en uno de esos mensajes, Macron le escribe en un tono, digamos que personal, casi amistoso. Mi querido amigo, estamos totalmente alineados en Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo sobre Groenlandia. Construyamos grandes cosas. Macron incluso le propone en las conversaciones una salida política, pues digamos que elegante. Propone una reunión del G7 después de Davos, que la reunión sea en París, y remató con una invitación personal diciéndole, pues cenemos juntos en París. Y hasta aquí Macron está haciendo lo que hacen los aliados, que es pues intentar contener el conflicto por la vía del diálogo. Pero Trump no solo publica ese mensaje, también hizo públicos mensajes privados del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien le echa porras a Trump por su actuación en Siria y le dice que está comprometido a encontrar una vía para avanzar en el tema de Groenlandia. Lo que contiene este mensaje es simplemente brutal, porque Trump está exhibiendo que incluso dentro de la OTAN hay presión para acomodarse a su narrativa. Por supuesto que en Europa las reacciones llegaron rapidísimo. Por cierto, desde el entorno de Macron dicen algo clave, siendo esto que los mensajes difundidos pues no contradicen su postura política. Es decir, que Macron piensa lo mismo en privado que en público, siendo esto que Groenlandia no se toca. Pero también queda esta sensación de incomodidad, porque publicar mensajes privados entre jefe de Estado rompe una regla no escrita, pero que es sumamente fundamental: la confianza entre aliados. Y entonces viene el remate, porque en Washington le preguntan a Trump si aceptará la propuesta de Macron para reunirse en París. Y él respondió, Nel pastel, yo no voy a ir. Si saben contar, conmigo no cuenten. Y aparte, él no se queda ahí. Trump justifica su negativa diciendo que a Macron no le queda mucho tiempo, o sea, siendo presidente de Francia, y que no hay garantía de continuidad. Que esto es un comentario personal, político y claramente despectivo, pero luego vuelve a su estilo para decir que Macron le cae bien y es un buen tipo. Y acto seguido, vuelve al terreno donde se siente más cómodo. ¿Cuál creen que es?
Claro que sí, la amenaza. Trump arremete diciendo que podría imponer un arancel del 200% a los vinos y champanes franceses. Esto sería una lástima para los estadounidenses, ¿verdad? Porque ¿quién me va a venir a decir a mí que los champans y los vinos franceses no son una cosa deliciosa? Y pues aquí es donde todo empieza a encajar, porque ya no estamos hablando solo de Groenlandia, estamos viendo ya un patrón de conducta que pues también llevamos como que conociendo. Aunque seamos sinceros, o por lo menos seré sincera, a mí me sigue sorprendiendo. Hablamos de cartas, filtraciones, desprecios públicos, amenazas comerciales. Y Trump pasa al terreno de presionar para probar hasta dónde aguanta Europa, mientras deja claro que para él, Groenlandia no es un tema técnico, es un símbolo de poder. Y quizá lo más inquietante es cuando el mismo Trump verbaliza que el mundo no es seguro si Estados Unidos no controla un territorio que no le pertenece. En ese momento, ya no estamos en una discusión diplomática normal. Estamos entrando en otra cosa. Y así es como llegamos a la reunión anual del Foro Económico Mundial, la famosa Semana de Davos. Miren, cada enero en un pueblito de Suiza se reúne una parte muy concreta del poder mundial. Ahí se celebra la reunión anual del Foro Económico Mundial, que es una organización fundada en 1971 por Klaus Schwab. Davos dura entre 4 y 5 días y van presidentes, primeros ministros, ministros de finanzas, CEOs de las empresas más grandes del mundo, banqueros, directivos de organismos internacionales, académicos y líderes de opinión. También van delegaciones de más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, China, India, Japón, Brasil. Todos están ahí. También están la ONU, el Foro Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora, punto clave, y aquí hay que romper un mito, en Davos no se toman decisiones obligatorias, no hay tal cosa como firmas de tratados, aprobación de leyes o votaciones formales, es más bien un espacio de diálogo público-privado, en donde se intercambian posiciones, se comparten lecturas del clima global, ahí se miden tensiones, se lanzan mensajes, también se tantean alianzas y sobre todo se manda señal política y económica. Gran parte de lo importante de esta semana no ocurre en los paneles transmitidos, sino en los pasillos. Hablamos de los desayunos cerrados, en las reuniones bilaterales improvisadas. La realidad es que Davos es un enorme termómetro del momento internacional. Por eso importa tanto quién va, quién no va, qué se dice y qué se cancela. Ahora, no crean que todo es miel sobre hojuelas en Davos. Para nada. Una de las grandes críticas de este foro es que es uno en el que los ricos hablan con los ricos y en donde el club de los poderosos se ponen a hablar entre ellos sobre los problemas que ellos mismos amplificaron, ¿verdad? Como la desigualdad, la pobreza y el desastre climático. Ahora, este año, la semana pasada, Davos ocurrió en un contexto particularmente tenso. Y aparte, con los chistes de Trump entre amenazas arancelarias, filtración de mensajes privados y rechazo de reuniones multilaterales. Para nada fue casualidad que Trump puso sobre la mesa el control de un territorio europeo justo antes y durante Davos, porque Davos es el escenario donde se habla de cooperación. Así que Trump decidió usar ese mismo momento para marcar ruptura. Los discursos en el marco de Davos fueron sin lugar a dudas unos trascendentales que dejaron entrever el fin de una era. Y miren, son de tal relevancia que es importante que repasemos qué fue lo que se dijo en este escenario. Comenzando con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo discurso dejó entre líneas una respuesta directa a Estados Unidos. Von der Leyen parte de una idea central. El mundo cambió y no va a volver a ser estable. ¡Woo! ¡Padrísimo!, dices tú. Ella dijo que los choques geopolíticos ya no son excepciones y que son permanentes. Y frente a eso, Europa tiene dos opciones: reaccionar tarde o reinventarse. Por eso habla de algo muy concreto, una nueva forma de independencia europea. No como un
arranque reciente, tampoco como una reacción impulsiva a Trump, sino como un imperativo, digamos que estructural. Y entonces aquí mete una frase clave. Este cambio sísmico del orden global no solo es una oportunidad para Europa, es una necesidad. Cuando se refirió a Estados Unidos fue muy cuidadosa con el tono, pero no con el mensaje. Aclaró que el pueblo estadounidense no es solo aliado de Europa, que son amigos, y aprovechó para advertir que una escalada de tensiones entre aliados solo beneficia a los adversarios comunes, dígase Irán, Corea del Norte, Rusia. Básicamente les dijo algo así como, mira, la realidad es que más allá de debilitarnos a nosotros, ustedes se estarían dando un balazo en el pie. Y entonces llega Groenlandia. Von der Leyen no habla de compra ni de control ni de amenazas. Ella habla de seguridad en el Ártico y dice algo fundamental. La seguridad en el Ártico solo puede lograrse de manera conjunta. De hecho, anunció que la Unión Europea ya trabaja en un paquete específico de apoyo a la seguridad en el Ártico y en la actualización de su estrategia para la región. Y luego soltó una de las frases más duras del discurso. En política, como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo. Eso, en lenguaje diplomático, es pues un jalón de orejas, ¿no? O un zape, literal. O sea, es Europa diciendo que las alianzas, pues como que no son desechables, que la palabra cuenta. Y aparte que la fuerza no reemplaza a los acuerdos. Después, von der Leyen se fue a lo económico y planteó que Europa está redefiniendo sus dependencias en donde elige el comercio justo sobre los aranceles, la asociación sobre el aislamiento y la sostenibilidad sobre la explotación. Ella habló de reducción de riesgos, de diversificación, de hacer negocios con los nuevos centros de crecimiento del siglo XXI. Y para acompañar lo que dijo, anunció que la Unión Europea está al borde de un acuerdo comercial histórico con India. Esto como parte de esta estrategia de no depender de un solo socio dominante. Esto deja en evidencia que Europa no quiere aislarse, pero tampoco quiere volver a estar subordinada. Si se preguntan ¿a quién? Exactamente, a Estados Unidos. Unas horas después del discurso de Ursula von der Leyen, tomó la palabra el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y miren, si el mensaje de la Comisión Europea fue estratégico, el de Macron fue abiertamente político. Por cierto, a ver, Macron llegó con unos lentes de sol aviador. Yo llegué a pensar que lo hizo como para fines de viralización y que su mensaje llegara más lejos, cosa que creo que sí logró, pero la realidad es que algo tenía en el ojo y yo me pongo a pensar y digo, yo creo que Macron leyó los screenshots, o sea, él vio de que en la torre Trump acaba de filtrar un chat que yo tengo con él, literal al mundo entero, y me parece que es el ejemplo ilustrativo de me están sangrando los ojos, Macron. Entonces, Macron, que tenía evidentemente un desgaste en el ojo, se subió al escenario con esos lentes y él dijo, miren, con permisa que hay les voy. Y habló directamente de intimidación, de coerción, y del uso de amenazas como herramientas de presión internacional. Para esto, Macron aparte advirtió que Europa no puede aceptar un orden internacional regido por la fuerza, que no podían normalizar la ley del más fuerte, o sea, es decir, a convertir a Europa en subordinada. Y ahí fijó una línea roja muy clara. La soberanía territorial y el respeto a las reglas no son negociables. Rechazó explícitamente que se utilicen amenazas económicas como mecanismo de negociación entre aliados, porque en su lógica, cuando los aliados amenazan entre sí, el sistema entero se erosiona. Macron insistió en que Europa no puede aceptar pasivamente presiones que contradigan esos principios y que si Europa cede hoy, mañana ya no va a tener poder de decisión. Y si bien no anunció medidas concretas ni presentó paquetes ni cifras, lo que hizo fue ponerle palabras al hartazgo europeo. Decir en voz alta lo que muchos líderes europeos piensan pero no siempre dicen. Siendo esto, que el orden basado en reglas está siendo empujado al límite y que Europa no está dispuesta a aceptar la brutalidad como norma. Su discurso no fue solo contra Trump,
pero fue una advertencia sobre el tipo de mundo que se está configurando. Y aparte, sobre el lugar que Europa se rehúsa a ocupar en él. Y entonces en Davos sucede algo clave. Miren, yo bien les había dicho en el programa pasado que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, andaba con todo. Y vaya que no me equivoqué, porque lo que él hizo en Davos no fue pronunciar un discurso técnico pedorro. No. Él fue a dar un diagnóstico brutal del mundo que viene. Justo por este motivo fue que decidí explayarme tanto en platicarles todo lo que sucedió la semana pasada en el Foro Económico Mundial. Porque sí es un parteaguas y sí nos dice muchísimo de en qué lugar estamos parados el día de hoy. Y algo que a mí no me deja de sorprender es que estamos viéndolo y viviéndolo en tiempo real. Mark Carney arranca diciéndolo: el viejo orden mundial no va a volver. Él no dice que esté en crisis, no dice que esté en transición, él dice: esto ya se acabó. Para mí es uno de los discursos que marcan época, que marcan un antes y un después, en donde él aparte advierte algo todavía más incómodo para muchos países. Si las potencias medianas no se sientan juntas a negociar, serán el plato principal. Carney aparte pone nombre al elefante en la sala. Dice que las grandes potencias ya no usan solo diplomacia, usan la economía como arma, los aranceles como presión, la infraestructura financiera como castigo y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que se explotan. Y entonces lanzó una frase demoledora pero cierta. La narrativa del orden basado en reglas fue parcialmente falsa, porque el derecho internacional nunca se aplicó igual para todos. Depende de quién acusa y de quién es la víctima. Derecho internacional, esto que les platiqué de forma incisiva hace 2 programas cuando hablamos de Venezuela y que hoy es el centro de discusión y es lo que marca un antecedente. Yo bien se los dije hace 2 semanas. Lo que pasó en Venezuela es trascendental por la implicación respecto a estos límites que de pronto se invisibilizan y se dejan de respetar. Pero el cubetazo de agua fría siguió cuando Mark Carney dijo que no se puede hablar de beneficio mutuo cuando la integración se convierte en subordinación. Y en ese momento, todos entendimos a quién fue dirigido el mensaje. Carney no menciona a Trump porque no necesita hacerlo, porque Canadá ha sido uno de los principales blancos. Trump ha llamado a Canadá el estado número 51. Ha hablado de unirlos por fuerza económica. Les impuso aranceles y los metió incluso en el paquete de Groenlandia. Por eso, cuando Mark Carney reafirma el apoyo de Canadá a Groenlandia y a Dinamarca y dice que el compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable, todo el auditorio, miren, se puso de pie y aplaudió. Carney dejó claro que Canadá respalda el derecho exclusivo de Groenlandia y Dinamarca a decidir su futuro, que la seguridad no se negocia por presión y que las alianzas no se reinterpretan según el humor del más fuerte. Miren, para terminar así, yo siento que Mark Carney fue como de que cacheteó a todos, ¿no? Pa. Yo cuando vi su discurso, la verdad me emocioné mucho. Dije, vaya. Por fin. Y aparte, algo importante, otra vez disco rayado, tomando en consideración el TEMEC, ¿no? El acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero bueno, Carney terminó de cachetear a todos, mencionando que en este nuevo mundo no habrá una sola gran coalición, que habrá coaliciones distintas para problemas distintos, basados en valores, intereses y confianza. Y ahí, claro, él presentó a Canadá como eso: un socio estable, predecible y confiable. También aprovechó para platicar sus acuerdos recientes, esos que les platiqué con China, con Qatar y un pacto de defensa con la Unión Europea. Ahora, aquí hay un detalle que no se nos puede pelar. Horas después, desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo públicamente que el discurso de Mark Carney había sido muy bueno y muy a tono con los momentos actuales. A mí este comentario me pareció
determinante, porque de pronto muchos nos preguntamos como, ¿qué pensará el gobierno federal sobre lo que está pasando en el mundo, sobre las acciones que está tomando Trump, sobre el papel de Estados Unidos? Y claro, entiendo que por cautela, por también un cálculo estratégico, pues no salen a decirlo. Pero cuando la presidenta dice públicamente que el discurso fue bueno y aparte ella dice que está a tono con los momentos actuales, ella básicamente está diciendo que va acorde a esa visión. Ahora, para mí, una grandísima duda es qué va a pasar con el TEMEC. Porque no sé si ustedes sabían, pero Trump y Mark Carney traen pique desde hace mucho tiempo y por eso, antes de continuar, a mí me parece importante que recordemos que Mark Carney no es un político tradicional. Por cierto, hoy está recobrando una relevancia gigantesca a nivel internacional. Mark Carney fue gobernador del Banco de Canadá cuando fue la crisis del 2008 y después fue el primer no británico en dirigir el Banco de Inglaterra en más de 300 años. Él aparte estuvo en el G20 y eso le permitió ver de cerca la primera presidencia de Trump y pues sus efectos. Hablando de Reino Unido, como que de pronto creo que a muchos se les pasa de largo que Reino Unido no forma parte de la Unión Europea. Recuerden que pasó el Brexit. Entonces, Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, que desde luego que también tiene mucho interés en lo que pasa en Europa, pues de pronto ahí también tienen negociaciones paralelas y se une mucho a apoyar a la Unión Europea. Recuerden que Mark Carney llegó al poder precisamente porque los canadienses querían a alguien capaz de plantarle cara a Trump desde el ámbito económico, no tanto desde la retórica y el grito y dime sigretes y demás, que fue algo que pasó con Trudeau. Recuerden, claro, Trudeau, el novio de Katy Perry. Qué cosas, ¿no? Por eso, el discurso de Mark Carney importa tanto, porque no es un discurso ideológico, es uno técnico, frío y profundamente político. Y porque en medio de todo el caos, Carney pone una frase sobre la mesa que resume todo este momento histórico que estamos viviendo y que aparte estamos repasando juntos. El viejo orden no vuelve. La pregunta es, ¿quién se adapta? Y aparte, ¿quién se queda esperando que alguien más vaya a decidir por él? En Davos hay reuniones a puerta cerrada, entre que cenitas, encuentros. Y bueno, en uno de ellos se vivió algo muy incómodo previo a la llegada de Donald Trump. La noche del martes 20 de enero hubo una cena privada que organizó BlackRock. Larry Fink, él es Larry. Larry fue el anfitrión, que también es copresidente del Foro Económico Mundial, y el último orador de la noche subió al estrado. Se trataba de Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos. Y miren, ahí todo se descompone. Lutnick dijo, pues se me hace como que un buen lugar para ponerme a criticar las reglas europeas de negocios y de energía. Minimizó la competitividad de las economías europeas frente a Estados Unidos. Y en un foro donde la transición energética es casi dogma, o sea, es como letra dorada, primer mandamiento de la Biblia. Bueno, Howard Lutnick tuvo la grandiosa idea de proponer que el mundo debería enfocarse en el carbón en lugar de las energías renovables. Al Howard, miren, lo abuchearon durísimo. Hubo gente levantándose de la mesa y en un gesto sumamente simbólico, Christine Lagarde, que por cierto, nunca había dicho el nombre de Christine Lagarde en este espacio, ella es la presidenta del Banco Central Europeo, es una crack la Christine Lagarde. De hecho, otra vez disvariando, pero no me importa, porque es mi programa. Y porque a veces disvarío padre. Les digo algo, yo ya entré al algoritmo de la propaganda rusa. No me pregunten por qué. Estaba grabando Cuarto para las 4 y estaba yo hablando de cómo obviamente, seguramente Putin y el Kremlin están muertos de la risa viendo las ocurrencias de Trump alrededor de Groenlandia, en donde, de pronto el único que puede salvar a la Unión Europea es Putin. Y como que me escuchó mi celular tanto que de pronto entré al algoritmo de la propaganda rusa. Y todo esto lo menciono porque hay una entrevista muy interesante en donde a Christine Lagarde le preguntan cuál es el estilo de negociar de Putin y le piden que lo compare con Trump.
Y cuando le piden que lo compare con Trump, Christine Lagarde literalmente nada más como que se ríe y dice, chica, no me hagas eso, ¿verdad? Pero me impresionó mucho como escuchar de ella el perfil de Putin. Y también eventualmente entender cómo en Occidente nos pintan otras caras y otras cualidades o otros aspectos a tomar en consideración de estos liderazgos. Ojo, jamás dije que Putin es un santo. No. Pero ahí ella sí menciona que es muy inteligente, que es excelente para argumentar, que llega a las juntas sin una sola nota y te sabe decir de pe a pa absolutamente todo. Bueno, regresando al abucheo de Howard Lutnick, la Christine Lagarde, miren, se levantó y se largó, abandonó el salón. Larry Fink, así como anfitrión, dijo, oigan, espérense. Él trató de calmar los ánimos, pidió orden varias veces y simplemente no lo logró. Para que me entiendan pronto, esta cena se canceló antes de tiempo, nivel no hubo postre. No llegaron al postre. Y entonces Davos se quedó con una escena que sinceramente no es habitual. Estamos hablando de un alto funcionario estadounidense que fue abucheado en el corazón del foco económico global. Horas después, Lutnick publica un artículo en el Financial Times diciendo que Estados Unidos no fue a Davos a defender el statu quo, sino a confrontarlo. Y con ese ambiente bien cargadito, al día siguiente sube al escenario Donald Trump. Miren, ven aquí mientras platicamos de este discurso. Muchos de ustedes no saben. A ver, yo estoy hoy muy cómoda, muy mujer casos de la vida real. Siempre que estoy sentada así como que de chinito de piernas cruzadas, esta es la posición de Clemente. Y así estamos mucho tiempo. Yo les había dicho que Clemente es demasiado amoroso, que siempre está así conmigo, pero pues en el otro set, en esa silla, pues no puedo estar en esta posición. El discurso de Trump duró más de lo que ustedes quieren que dure este programa. Lo siento de antemano. Duró más de 70 minutos. Más allá de, pues como que suavizar el tono y el ambiente, él dijo, no, ni más, lo fue a endurecer. Él llegó pidiendo negociaciones inmediatas para retomar conversaciones sobre la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Él dijo que no usaría la fuerza, pero inmediatamente añadió que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de la isla. Aclaró que la urgencia no tiene nada que ver con las tierras raras. Otra vez hablando de este término, ¿se acuerdan? Tierras raras. Una aclaración que, francamente, solo subraya el punto. Describe a Groenlandia como un territorio frío y mal ubicado. Pues ¿para qué lo quieres? Y al hablar de la OTAN, lanza una frase que cae como balde de agua helada en Europa. Es una petición muy pequeña en comparación con lo que hemos dado durante muchas décadas. Y entonces llega uno de los momentos más inquietantes del discurso. Que miren, si estuvieran ustedes comiendo unas palomitas en ese momento, yo les garantizo que se ahogan así. Trump dijo así, tal cual, que probablemente no obtendría lo que quiere a menos que decidiera usar fuerza y potencia excesivas, con lo que Estados Unidos sería, según él, francamente imparable. Aclaró que no lo va a hacer, pero pues lo dejó dicho. Después planteó la disyuntiva en términos casi infantiles, pero profundamente coercitivos. Queremos un pedazo de hielo para la protección del mundo y no nos las dan. Puedes decir que sí y estaremos muy agradecidos, o puedes decir que no y lo recordaremos. Como que de pronto Trump es esta persona que te ejemplifica cómo chantajean y cómo manipulan ciertas personas. No sé, amigos, amigas, si ustedes de pronto conocen a alguien así en la vida cotidiana, que vaya que abundan, recuerden Trump. Él literalmente nos ha estado dando una cátedra en vivo y a todo color sobre cómo funciona la manipulación, el chantaje, el estira y afloje, el te doy esto pero tú lo otro. O sea, la verdad hasta eso hay que agradecerle, que nos está dando una verdadera maestría, doctorado, miren, una cátedra de aquellas para saber cómo operan estas personas. Y miren, si bien no habló de precio sobre Groenlandia, sí dijo que hay un precio más grande, el de la seguridad, la protección, la seguridad nacional y la internacional. La realidad es que ahí el ambiente en Davos, pues la verdad es que el silencio sí pesó, porque se sabe que funcionarios europeos y ejecutivos empresariales expresaron sorpresa, incomodidad y mucha preocupación. Y no solo por Groenlandia, sino por el precedente que un aliado
está hablando como si la geopolítica fuera una transacción unilateral. Así Davos dejó algo clarísimo, que la relación entre Estados Unidos y Europa ya no está basada en la cortesía automática. Y Groenlandia se convirtió en el símbolo perfecto de esa ruptura. Y llegó el momento de los cuartos oscuros. Porque el 21 de enero, lejos del escenario principal, Trump se sienta a puerta cerrada con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Y al salir de esa reunión, algo cambió. Trump anuncia que ya no iba a imponer los aranceles que había amenazado aplicar a partir del 1 de febrero. Aranceles que, como saben, ya tenían a Europa con el paquete de represalias listo. Si se preguntan, ¿cómo por? Pues Trump dijo que alcanzaron los contornos de un marco de entendimiento sobre Groenlandia. Por supuesto que no explicó cuáles, no publicó ningún tipo de documento y no dio ningún tipo de fecha. Solo dijo que fue un entendimiento a largo plazo, que estaba satisfecho y que ya había instruido a JD Vance, Marco Rubio y Steve Witkoff para seguir afinando el tema. Desde la OTAN, el mensaje fue más cuidadoso. Informan que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos van a avanzar en conversaciones para evitar que Rusia y China logren presencia económica o militar en la isla. Pero también no dicen cuándo y no dicen dónde. Y entonces Rutte hace una aclaración clave. Dice que en ningún momento se habló de cambiar la soberanía de Groenlandia, que Trump habló de seguridad y no de anexión. Desde Dinamarca, el canciller Lars Løkke Rasmussen puso el freno institucional y dijo que cualquier desarrollo debe respetar la integridad del reino, la soberanía y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. Y pidió algo súper concreto, que por favorcito el asunto se maneje por diplomacia privada y no por redes sociales. Pero aquí viene el momento en donde uno dice, ya salió el peine. Porque horas después, Trump da entrevistas y dice otra cosa. Afirma que los derechos sobre minerales, incluidas las tierras raras, sí forman parte del acuerdo, que Estados Unidos y la OTAN van a estar involucrados en esos derechos. Explica que Groenlandia es clave para reducir la dependencia de China en minerales críticos, los que se usan en aviones de combate, sistemas láser, vehículos electrónicos y tecnología médica. El problema es que eso contradice directamente lo que Trump dijo en Davos, donde minimizó el tema de los minerales, aparte se burló del concepto de las tierras raras y dijo que no era la razón principal del interés estadounidense. Y horas más tarde vuelve a cambiar la narrativa otra vez. Ahora dice que el acuerdo tiene dos componentes. Uno, su sistema de defensa antimisiles, el famoso Golden Dome. Y dos, los minerales, es decir, seguridad y recursos. Y aquí entra el detallito, porque especialistas recuerdan que explotar minerales en Groenlandia es carísimo de París, entre 5 y 10 veces más caro que en otras regiones, porque hay hielo, clima extremo, cero infraestructura, poca mano de obra y regulaciones ambientales estrictas. Si fuera tan rentable como dicen, pues el sector privado ya estaría ahí. Por eso, más que un proyecto económico realista, lo que muchos ven es una jugada geopolítica, asegurar territorio estratégico, bloquear a China y Rusia y de paso enviar un mensaje de poder. Pero ese mensaje tiene costos, porque la forma en la que Trump habla de Groenlandia como algo que se negocia, se recuerda o se cobra, empieza a erosionar la relación con Dinamarca, con Europa y con los propios groenlandeses. Como me importa que conozcan y comprendan a profundidad lo que acontece en este mundo, es importante platicar de la OTAN, porque aparte que sepan, van a escuchar demasiado de la OTAN y yo no quiero verlos con cara de ¿what? Y también me encantaría que luego lleguen hacia sus comidas, desayunos, cenas de que ¿qué onda? ¿Sabes qué está pasando con la OTAN? ¿Tú sabes qué es la OTAN? Pilas mis reales. Miren, la OTAN nace en el 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no justo después, porque la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, 4 años después. Y nace con esta idea de que si atacan a uno, nos atacan a todos. O sea, como un bloque de contención, que es algo pues muy simple, pero a la vez muy potente. Eso está escrito en el famoso
Artículo 5, justo el que Mark Carney menciona en su discurso. Ese artículo 5 es el corazón de la alianza. Es la base sobre la que Europa ha construido su seguridad durante más de 70 años. El gran problema es que nadie diseñó la OTAN para el escenario que hoy estamos viviendo. Porque lo que está sobre la mesa por primera vez es la posibilidad, aunque sea retórica, de que un país miembro de la OTAN amenace a otro país miembro, y no cualquier país. Estamos hablando de Estados Unidos, que es el país más poderoso de todos dentro de la OTAN. Por eso, cuando Trump habla de presionar, castigar económicamente o incluso usar la fuerza para hacerse de Groenlandia, no está solo hablando de una isla en el Ártico. Está dinamitando la lógica misma de la alianza. Tan es así que a principios de enero, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue clarísima. Si un país de la OTAN ataca a otro, la alianza se desmantela. O sea, no hay manera de sostener un pacto de defensa colectiva si el agresor y el protegido son parte del mismo club. Y aquí viene lo verdaderamente inédito. Por primera vez, tropas de países de la OTAN se despliegan no para frenar a Rusia, sino para proteger a un aliado de otro aliado. Es decir, Europa reforzando Groenlandia no frente a Moscú, sino frente a Washington. Y esto ocurre bajo la llamada Operación Arctic Endurance, con un plazo diplomático que vence el 1 de junio de este año. Una amenaza así convierte al artículo 5 en letra muerta, porque las alianzas no sobreviven a la duda. Si no sabes si tu aliado te va a defender o te va a presionar, pues la verdad es que la confianza se rompe. Y esto es grave no solo porque sea una amenaza, sino porque proviene del miembro más poderoso de la alianza. Y sí, todo esto ocurre en el contexto donde el Ártico importa más que nunca, en donde el deshielo, la apertura de nuevas rutas marítimas, los cables submarinos de comunicación y la presencia creciente de Rusia y China han convertido a la región en un tablero sumamente estratégico. Groenlandia es clave, eso nadie lo discute, pero lo que está en discusión es cómo se va a gestionar eso entre aliados. Y lo que está haciendo Trump no es solo geopolítica, también es política interna, porque él está enfrentándose a encuestas sumamente complicadas, donde no le están favoreciendo, que aparte sepan que si Trump en noviembre no gana la mayoría, muy probablemente van a proceder con un impeachment, donde tiene controversias domésticas como Jeffrey Epstein, y también en un año sumamente simbólico, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Yo creo que los padres fundadores, mira, hoy se estarían revolcando en la tumba, así como Simón Bolívar se revolcó en su tumba cuando vio que María Corina le dio el Nobel de la Paz a Donald Trump. Pero esto es importante, el contexto en Estados Unidos, porque es el momento perfecto para una narrativa de expansión, de fuerza y de grandeza. Que ustedes no crean que hay estadounidenses que no están a favor de eso. De hecho, no es casual que muchos vean en Trump ecos de William McKinley, el presidente bajo el cual Estados Unidos anexó Hawái, ocupó Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. O sea, la lógica no crean que es solamente defensiva. También es territorial, histórica y pues casi que imperial. Tan es así que Europa lo entendió. Y aquí va mi primera conclusión. Trump se topó con un bloque europeo que por primera vez en mucho tiempo sí llegó coordinado. Todos entendieron que ceder aquí sentaba un precedente peligrosísimo y aparte Trump lo notó. La segunda conclusión es todavía más incómoda. Muchos pensaron que en Davos Trump había reculado, que aplicó el famoso Trump always chickens out, el taco. Básicamente, Trump se raja y se echa para atrás y que Europa había ganado, pero no. Trump no se bajó de Groenlandia, solo cambió el terreno del juego. Pasó de la quiero a negociemos sus recursos, de control directo a explotación indirecta, de lo inaceptable a lo menos malo. Y entonces es inevitable preguntarnos si este siempre fue el plan. Presionar, tensar y amenazar para que al final la explotación de Groenlandia pareciera razonable. Porque mientras aparentaba ceder, Trump no dejó de humillar a Europa, se burló de Macron,
Les recordó que sin Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial habría terminado en alemán y japonés. Y hasta se quejó de Suiza, el país anfitrión. Nada de eso fue casual. Davos dejó algo muy claro. Trump no retrocede, Trump recalcula. Y cuando parece que baja las manos, probablemente ya está cobrando lo que realmente quería. Y Groenlandia hoy es el recibo de esa estrategia. Y si a esas alturas ya se preguntaron, oye, ¿México qué onda en Davos? Bueno, permítanme contarles. México también estuvo presente, aunque de una forma muy particular. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y la empresaria, Altagracia Gómez Sierra, representaron a México en Davos. La secretaria dijo que se está creando un nuevo orden mundial marcado por una mayor fragmentación. Ella habló de un mundo donde las relaciones comerciales ya no son estables, donde hay tensiones entre Estados Unidos, Europa y sus propios socios, y donde los bloques empiezan a reacomodarse. La verdad es que su mensaje no fue de propuesta ni de anuncio, más bien fue como ir a dar una lectura del contexto. Ahora, el dato político bastante importante es que México lleva casi 10 años sin que su jefe de Estado asista personalmente a Davos. La última vez fue en 2016 con Enrique Peña Nieto. Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México nunca envió al presidente, solo a delegaciones. Y ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto en 2025 como en 2026, la historia se ha repetido. Hay meramente presencia institucional, pero no presidencial. Y eso también dice algo, porque mientras el mundo redefine alianzas, rompe consensos y discute abiertamente el nuevo orden global, México observa desde la periferia del foro, sí participa y escucha, pero no se sienta en la mesa principal al más alto nivel. Y en un Davos donde se habló de ruptura, coerción, fragmentación y poder duro, la realidad es que esa ausencia no es menor. Y mientras todos teníamos los ojos puestos, miren, así en Davos, Europa empezó a mover piezas concretas. El 21 de enero el Parlamento Europeo decidió paralizar de forma indefinida los trabajos de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esta decisión se tomó dentro del Comité de Comercio Internacional y tuvo un motivo súper claro: las amenazas arancelarias de Trump ligadas directamente a su postura sobre Groenlandia. El acuerdo afectado no es para nada menor. Se había cerrado a finales de julio en Escocia, pero todavía necesitaba ratificación parlamentaria para entrar en vigor. Este acuerdo incluía reducciones arancelarias en varios productos, entre ellos mantener arancel cero para las langostas estadounidenses. Y este acuerdo estaba, listo para avanzar, hasta que Trump decidió volver a jugar la carta de la presión. Así que como respuesta, el Parlamento Europeo congeló el proceso. De hecho, las votaciones previstas para el 26 y 27 de enero, o sea, para hoy lunes 26 y para mañana martes 27 de enero, se supercancelaron y no hay nueva fecha. Así que no hubo renegociación, no hubo cambios al texto y simplemente dijeron: paren todo. El presidente del Comité de Comercio dijo que las amenazas de Estados Unidos rompieron el entendimiento político previo y que bajo esas condiciones, pues como que el Parlamento, la verdad, no estaba muy a modo para seguir adelante. Ahora, este movimiento es importante porque marca un punto de inflexión. Europa ya no solo salió a responder con discursos, sino con herramientas institucionales reales. Y algo que hizo es que no tuvo que gritar, no tuvo que escalar ni hacer videos con inteligencia artificial en redes sociales, pero sí tocó uno de los puntos que más le importan a Trump: el comercio. Y cuando uno pensó que ya había visto todo, Trump dijo: wait a minute, denme chance de cerrar con broche de oro. El 22 de enero, Trump presentó lo que llamó Board of Peace, una especie de Consejo de Paz Global, presidido, cómo no, por él mismo. Según explicó, este organismo nació para supervisar el alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza, pero con una ambición mucho más grande: convertirse en un mecanismo internacional para gestionar conflictos en todo el mundo. Trump dijo que una vez que esta junta esté completamente formada, podrán hacer prácticamente lo que quieran. Y añadió que trabajaría en conjunto con la ONU, aunque
Ahí, obviamente, ya empezaron las cejas levantadas porque el subtexto es sumamente claro. Esto no suena a complementar a la ONU. No, no, no. Esto suena a competirle. Trump aseguró que 59 países habían firmado para integrarse, aunque en el evento solo estuvieron representados 19. Entre los países mencionados aparecieron Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Indonesia. En Europa, solo Hungría y Bulgaria dieron el paso y lo hicieron como que con sus respectivos matices, mientras que Francia, Reino Unido, Canadá, Noruega, Suecia, China, Ucrania y la propia Unión Europea dijeron mejor de lejitos. Hay unos vidrios. Un detalle no menor es que Trump propuso una membresía permanente de $1,000 millones para formar parte del núcleo duro de la Junta. Netanyahu aceptó integrarse y las facciones palestinas respaldaron el plan para Gaza, incluyendo la idea de un gobierno tecnocrático transitorio bajo supervisión de esta junta. En el evento incluso se anunció la supuesta reapertura del cruce de Rafah, aunque Israel nunca lo confirmó. Para muchos observadores, como UNA, el simbolismo lo dijo todo, porque el logo dorado de la Board of Peace se parece demasiado al de la ONU. O sea, con un globo y ramas de olivo, solo que centrado en Norteamérica. Y pues así se cerró Davos, con Europa hablando de reglas, Canadá advirtiendo que el viejo orden murió, la OTAN tratando de no romperse y Trump proponiendo un nuevo sistema de paz mundial dirigido por él, financiado por quien pueda pagar y con reglas todavía bastante difusas. No fue solo un foro económico. Fue una radiografía brutal del momento que vivimos, de un mundo fragmentado, desconfiado y con líderes que ya no esconden que el poder se quiere ejercer sin intermediarios. Ahora sí, vámonos a México, porque mientras el mundo estaba distraído con Groenlandia, Davos y los berrinches geopolíticos de Trump, en México fíjense que se movieron piezas muy pesadas y muy rápido. El pasado 20 de enero, el gobierno mexicano trasladó a 37 operadores del crimen organizado a Estados Unidos. 37. Esta operación, que es una operación gigantesca, estuvo coordinada por el Gabinete de Seguridad, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y realizada a petición del Departamento de Justicia estadounidense. Las autoridades mexicanas fueron extremadamente cuidadosas en subrayar 3 cosas. 1, que fue una decisión soberana. 2, que se hizo bajo los mecanismos de cooperación bilateral vigentes. Y 3, que Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ninguno de los trasladados. El encargado de confirmarlo fue el secretario Omar García Harfuch, quien calificó a los trasladados como criminales de alto impacto que representaban una amenaza para la seguridad del país. Harfuch añadió algo clave. Con este operativo ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración. Los traslados se hicieron desde distintos penales del país, en 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas, y se fueron a ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Y en la lista, miren, hay de todo, desde líderes, exlíderes, operadores financieros, lugartenientes, objetivos prioritarios, nombres que la verdad pesan mucho dentro del mapa criminal del país. Y ojo con esto, porque es la tercera entrega masiva de este tipo en la misma administración. Recordemos que el año pasado, 2025, hubo una en febrero y otra en agosto. Ahora, pongamos esto en contexto político. Porque un día antes, el 19 de enero, hubo una segunda reunión en Palacio Nacional entre la presidenta y figuras clave de Morena. Entre ellos estaban Adán Augusto, Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Citlali Hernández, Rosa Isela Rodríguez y Mario Delgado. El objetivo que reportaron es que se estaban alineando posiciones rumbo a la reforma electoral. Pero al día siguiente, cuando le preguntan a la presidenta, ella como que bajó el perfil del encuentro. Dijo que fue solo un saludo, que una plática así como que muy general y que no tenía nada que ver con la reforma. Entonces estamos hablando de 2 versiones distintas del mismo momento. Y fíjense que cuando eso pasa en política, claro que no es casualidad. Porque este reacomodo interno ocurre justo cuando Estados Unidos aprieta en materia de seguridad, en donde siguen circulando rumores de que las conversaciones con Washington no han sido tersas y crece la especulación de que Trump quiere narcopolíticos presos, no solo narcos. Cuando uno lee todo esto junto, estas reuniones no son
anécdota. Son síntoma de presión externa, de presión interna y de un equilibrio político que se está recalibrando. Y en medio de todo esto, el gobierno mete otro tema estructural a la mesa, el tema de salud. Miren, este tema a mí en lo personal, y por eso lo quería platicar, me dio algo de esperanza la administración pública porque es ir poco a poco encaminándonos a la digitalización de muchos procesos en este país que nos hace muchísima falta. O sea, la presidenta justo anunció la creación del Registro Nacional de Salud junto con el inicio de una credencialización única como parte del nuevo Sistema Nacional de Salud. Para quienes no sepan, les platico, y para quienes saben, les recuerdo que este tipo de política, como la de la credencialización única, son políticas que llevan muchos años en España, en Reino Unido, en Alemania, en Japón, en Francia. O sea, es una idea muy a la vanguardia y muy al nivel del sistema de salud que nos merecemos los mexicanos. Y la idea central es que en México ya no importa si eres IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. Con que tú seas persona, tienes derecho a atención médica. Este registro lo que busca es eliminar la fragmentación histórica del sistema. Entonces, con una sola credencial, cualquier persona puede atenderse en cualquiera de las instituciones públicas. Claro, yo sé, no están buenas las instituciones públicas. Falta muchísimo. O sea, la forma está muy padre, pero el fondo falta. Ese es un gran reto de esta administración. Pero aparte, algo que se plantea que es clave y que me parece importante que conozcan es la interoperabilidad de historiales clínicos para que ya no se repitan estudios, que no pierdas información y que el seguimiento médico sea continuo. Entonces tú con la credencial, tú la presentas y ahí va a venir todo tu historial. Por cierto, este registro comienza este mes de enero y la meta es que para el 2027 el sistema esté plenamente operativo. Por si se preguntan cómo esto en qué cambia, pues fíjense que en la práctica sí cambiaría algo fundamental, que es que el acceso a la salud dejaría de depender de la afiliación laboral y entonces pasaría a ser realmente universal, como lo hacen los mejores sistemas de salud del mundo. Así que si juntamos todo este bloque, lo que estamos viendo en México es esto: un gobierno que entrega narcos a Estados Unidos mientras insiste una y otra vez en la palabra soberanía, que reordena internamente a Morena en medio de una reforma electoral sumamente complicada y controversial, y que al mismo tiempo lanza un rediseño profundo del sistema de salud. Quiero que sepan que nada de esto está aislado, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo y todo apunta a un momento de tensión, definición y ajuste tanto hacia afuera como hacia adentro, lo que nos lleva a concluir que nuestro país, México, no está en pausa. Sí está en movimiento, nada más que los próximos meses van a decirnos hacia dónde se mueve. Estoy muy emocionada de estar hoy con ustedes. ¿Cómo están? ¿Otro lunes más? Ay, estoy emocionada. Les cuento algo, como que cuando el programa le va bien, no sé, me emociona. Me llena así de emoción y me hace feliz leerles y saber que ven diferencias, que lo ven mejor. Hoy, ¿qué tal mi set de tiriri, tiriri? Acompáñenme a ver cómo el mundo arde. Pero estoy muy emocionada de estar aquí. Les quiero platicar. Aparte de que estoy muy emocionada de que Arctic Monkeys sacó una rola nueva y va a sacar un álbum nuevo. Amo Arctic Monkeys. Y aparte de que quiero ir al cine a ver Hamnet, que no he podido ir al cine por estar trabajando, quiero de verdad hacer una pausa y agradecerles desde lo más profundo de mi corazón a todos los reales que me acompañaron en este lanzamiento en televisión abierta a nivel nacional. Yo les voy a confesar que me conmovieron hasta las lágrimas porque de pronto uno no dimensiona como pues la comunidad que creas, ¿no? Y las cosas tan, pues a lo mejor tan, no, pues sí, muy lindas que pueden acontecer por estar aquí sentada platicando qué pasa en el mundo, ¿verdad, Clemente? Les platicamos lo que nos enteramos que va a pasar con A Favor del Niño, que saben es una iniciativa que desde este programa apoyamos hace unos cuantos meses. Me buscó una persona que trabaja ahí para decirme que a partir del video que hicimos y se viralizó el contenido en redes, pudieron abrir A Favor del Niño en Zacatecas. A mí me dan ganas otra vez de llorar, pero
Me conmovió mucho cuando esta persona, Sofía, que le mando un súper saludo, me escribe que el crear contenido sí está cambiando vidas. Y de pronto son esas cosas que uno pues sí se cuestiona, principalmente abordándose y desarrollándose en un ámbito que en muchas ocasiones tiene una cara muy oscura y muy fea como la política, pero donde también recuerdo la capacidad que tenemos de transformar positivamente a nuestro entorno si nos unimos en torno a causas comunes y en verdad impulsar lo verdaderamente importante y darle visibilidad a esas cosas. Y en ese sentido estoy muy contenta de saber que cuento con su respaldo, con su confianza y preferencia para esta encomienda que me propuse en el canal del Congreso. Les voy a ser súper sincera, ha sido todo un reto. Yo estoy acostumbrada a trabajar con mi grandioso equipo que me ha acompañado en todo este tiempo. Nos ponemos de acuerdo muy rápido, compartimos toda la misma visión y misión, y de pronto como que llegar a otro mundo que estaba muy acostumbrado a la televisión, por así decirlo, y a estructuras mucho más burocráticas y jerárquicas, pues no les miento que sí ha sido un reajuste y ha tenido su reto. Creo que el reto más importante y que me encantaría después como platicarlo y verbalizarlo y analizarlo aún más, es el quiebre entre estos nuevos formatos de comunicación y cómo surgimos liderazgos desde otros espacios. O sea, yo sí he visto como este choque generacional de cómo una morra que salió en YouTube está sentándose aquí en la presidencia del Senado. Y también yo inclusive ver cómo las formas en las que se trabajaba anteriormente se han optimizado muchísimo en esta nueva era digital en cuanto a recursos humanos, en lo maravilloso que es la tecnología, también en los nuevos formatos y cómo se consumen en las nuevas audiencias, que a partir de eso, pues sí, estoy muy emocionada también de platicarles que pues de alguna u otra forma voy a empezar a meter más mi cuchara en lo que me encanta, que son los temas de pre y postproducción. Ustedes saben que yo he cuidado demasiado como todo mi aesthetic, por así decirlo, y cómo está mi diseño gráfico y cómo cuido que si aquí tengo la vela, que si aquí tengo esta otra, que si mi sillón rojo. Me encanta el sillón rojo, que lo sepa, nada más que está completamente rayado porque Clemente ama este sillón rojo y entonces lo araña. ¿Alguien sabe cómo puedo reparar la piel? No lo sé, después sabré. Me gusta demasiado. Aparte está muy a gusto para platicar. Siento que hasta me están fluyendo las ideas diferentes. ¿Qué dicen? Hago como que un programa nuevo aquí donde les platico historias detrás de escena, que vaya que tengo demasiadas. Pero bueno, en general ha sido muy retador y creo que a mí también como que me ha costado esto de que siento que al final del día en el programa como que no se termina de inyectar toda mi esencia en las tipografías, en la música y demás, pero que está siendo un proceso muy lindo y donde estamos teniendo un acompañamiento muy bonito porque es justo acompañarnos entre generaciones y formas de trabajar. Lo más increíble es decirles que en el canal del Congreso están muy contentos con la aceptación, el recibimiento, no solamente de la audiencia, sino también de la misma clase política que está cada vez más convencida de la necesidad de elevar la conversación. Fíjense que justo estaba teniendo una plática así, ya saben, detrás de escena con un liderazgo muy picudo ahí dentro de, principalmente del Senado. Y me decía como es impresionante cómo también los medios de comunicación y los periodistas y los comunicadores juegan un rol muy importante en qué se comunica en este país. Y le decía, claro, pero creo que la responsabilidad viene de parte de quienes encabezan estos medios de comunicación, el ámbito editorial y quienes toman las decisiones, porque al final del día el comunicador y el reportero y el periodista está también trabajando para lograr una meta. De hecho, creo que muchos no sabían que en muchos programas y noticieros, en los medios de comunicación privados y también públicos que lo sepan, o sea, no hay tal cosa de que tienes un contrato que dice, empiezas en enero y termina en abril. No, es indefinido. O sea, imagínense ustedes que muchos conductores y conductoras en este país que tienen un espacio, digamos, televisivo de noticias, no saben cuánto tiempo lo van a tener porque pueden echarles un fonazo y decirles, ay, ¿qué crees? Ya no te saco del aire. Y entonces en función de eso, pues obviamente los medios de comunicación que tienen que vivir de algo, pues no le están diciendo al reportero, oiga, sí me eleva un poco el debate, sí me eleva el nivel de discusión. Para nada, están buscando el clickbait, están buscando hacer politiquería literalmente, porque es lo que lastimosamente vende en este país. Y entonces yo debí mencionar que tanto la audiencia como la clase política sí le está apostando a esto de elevar la conversación pública. Ha sido sumamente gratificante y más gratificante porque me pidieron en el canal que aumentemos la frecuencia y que entrevistemos mucho más.
junto con otra travesurilla que ya en cuanto firme les podré platicar. Pero híjole, esa travesurilla no saben las ganas que le tengo, porque aparte voy a hacer todo un formato inspirado en el fútbol, que saben que soy fifas, pero estoy muy emocionada y no quería dejar de agradecerles demasiado. Estoy feliz, estoy muy contenta, como que traté de ser súper consciente de dónde estaba y estaba viendo así YouTube, o sea que iba a salir el estreno al aire en el canal del Congreso. Estaba en la calle y así como que pausé, lloré demasiado porque sí es algo que yo en mi vida me hubiera imaginado, y todo esto al final del día es gracias a ustedes. Entonces, sin más, Clemente, ¿quieres venir por última vez para ya despedirnos? Clemente, ve, vamos a despedirnos de todos. ¿Te parece? No, él ya no quiere salir. Estuvo mucho tiempo, espero lo hayan disfrutado. Y bueno, espero pasen una excelente semana, sonrían, sean felices, por más que este mundo de pronto está muy loco, no sabemos qué esté pasando, estemos llenos de incertidumbre y a veces sintamos así como que, ay, ¿qué está pasando? Todo puede estar de pronto muy mal. Recordemos que lo más bonito de la vida está en lo cotidiano y valoremos eso, porque siempre hay cosas muy lindas por las cuales estar contentos, agradecidos y seguir luchando y viendo pa'lante. Vente para despedirnos, vente para acá. Ven, Clemente. Psh, psh. Ven, Candidato, todos te quieren ver. Y me quiero despedir contigo, ven. Ay, ya ven, ándale. Ya no pedimos 5 principios porque nos ha funcionado súper bien no pedirlos, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.